Buenos días, ¿cómo andan? Domingo 30 de marzo, acá está muy nublado y tal como les dije el viernes, si sucedían cosas extraordinarias hacíamos el video hoy, si no lo hacíamos el lunes. ¿Pasaron cosas extraordinarias? No, pasaron cosas sorprendentes. Primero, en la primera elección sí que se va a realizar a nivel legislativo, es decir, a nivel provincial, es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se vota acá en mayo, pero Jujuy no cuenta. Para el periodismo nacional, para Twitter, es decir, para el periodismo nacional de la capital federal, que en gran medida está dividido entre los que reciben sobres, los que no reciben sobres, pero reciben pauta, los que reciben sobres o reciben pauta o reciben auspicios de empresas que les interesan ayudar al gobierno, es decir, o el periodismo opositor que por lo general tiene un tinte peronista. Esta es la realidad informativa de que sale desde la capital federal por distintos medios. Y ahora que se ha puesto de moda YouTube, siempre tengo esa sensación de que soy un promotor de nuevas ideas. Eh, Hubo muchos antes que yo, y habrá muchos, todos mejores que yo. Apareció Longobardi. Longobardi, como yo, con una infraestructura que no tengo, hace un programa diario y arrastró un montón de seguidores que los tenía en la radio, que los tenía en Mitre, que los tuvo en la radio de Haddad, después se lo llevó en parte a Rivadavia. Y de vez en cuando hace videos así o vivos donde aparece Willy Coa, cómo está la calle Willy. Bueno, a lo concreto es que yo esperaba a un Longobardi desde su casa, más un poco más opositor. No, Longobardi, Marcelo, se ocupa de Trump, se ocupa de las cosas nacionales en términos bastante generales. Es un crítico de Milei, pero no de la política de Milei. Es decir, si uno encuentra el panorama periodístico tradicional, encuentra una yo diría casi una voz única, es decir, una monotonía de conceptos, que es rota por gente que tiene una evidente militancia política, que evidentemente es peronista, y dentro del peronismo evidentemente es K. Salvo el caso de Moreno, que Moreno es un tipo que está en los medios porque alguien lo financia para sacarle votos al peronismo de capital. Pero como yo tengo muchos seguidores que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me voy a ocupar un minuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente un par de minutos, porque me sorprendió, realmente me sorprendió el nivel, no solo de las propuestas, las diferencias de las propuestas y ciertos castigos institucionales que no se entienden. Pero bueno, estamos en una etapa de la Argentina que no se entiende. Estamos en una etapa del mundo realmente que no se entiende. El papelón de Vance en Groenlandia, por ejemplo, amenazando a Dinamarca, miembro de la OTAN como Estados Unidos, y a la gente que vive en Groenlandia, de poco menos que los iban a invadir, porque te quiero mucho, te voy a invadir, con una escolta de militares con cara seria, que parecían todos oficinistas de Nueva York, pero con ropa de combate. Es decir, el mundo está pasando una situación realmente muy confusa.
a fuerza de barcos que se hunden en el Mar Negro, todos con bandera rusa, Putin aceptó un alto el fuego en el Mar Negro y habilitó que puedan salir los granos que salen de Ucrania, que Ucrania compite con Argentina, pero con un dólar más racional. Ucrania exporta granos a África, está pasando una hambruna realmente peligrosa. Algún día voy a dedicarle un programa a África, seguramente tendré 10 vistas. Pero África puede ser en el futuro el continente que defina muchas cosas dentro de la humanidad. Y por otro lado, una información de que quizás no le interese a nadie, tendremos que prestar atención al año 2027. Por hechos nacionales, porque va a haber un candidato en la Argentina, no. Si hay una cosa que yo tengo absolutamente clara, que el rol de la Argentina en el mundo se ha desdibujado mucho. Y vamos a lo nuestro. El hecho de que la Argentina se desdibujó en el mundo tiene dos aspectos. Primero, fue un país central al principio del siglo XX. A principios del siglo XX la Argentina fue un país central. Estábamos entre las 10 principales economías del mundo. Yo diría que hasta en las 5 economías del mundo más importantes. La época en que la gente adinerada, ligada al campo, pasaba 6 meses de su vida en París, pero llevaban medias reses congeladas entre los transatlánticos porque ellos querían comer carne en el viaje. Y que las clases altas se educaban en París o en Londres. Hacían la primaria en Argentina y luego se iban a París o a Londres a perfeccionar sus saberes argentinos. Nos quedamos con eso en la cabeza como un telón de fondo, como una realidad que se convirtió luego por el paso de la historia en una fantasía, en un recuerdo, en un déjà vu, que dejó de tener sentido pasada con la decisión que tomó en la década del 40 la Argentina a través de sus gobernantes de que en la definición de qué lado de la guerra estoy, si de los lados de los buenos o de los lados de los malos, triunfó la tesis y nos quedamos del lado de los malos un rato porque en realidad coincidimos ideológicamente con Mussolini, coincidimos con Franco y coincidimos con Hitler. Y en esa coincidencia la Argentina recibió una cantidad enorme de ex dirigentes del nacionalsocialismo alemán y algunos científicos y algunos tipos perseguidos como Eichmann. Porque Argentina tenía ya desde tiempo anterior cierto sesgo nacionalista que se vivía mucho en el ejército argentino, que hasta la década del 40, hasta los cascos que usaba, los fusiles de servicio, eran alemanes, más allá de la doctrina militar. Fue a partir de los 60, inicio de los 70, que el ejército cambió su doctrina. Me puedo equivocar por un par de años, pero fue más o menos así. Si vemos fotos de la época, los 9 de julio, con Perón encabezando las marchas militares, veremos con asombro que la infantería argentina usaba el casco entrecortado, el casco de orejas se llamaba en esa época, del ejército alemán
y que todo el ejército argentino, inclusive vean fotos de la época de Félix de Uriburu, que José Félix de Uriburu no solo fue un inmoral por derrocar un gobierno constitucional, era un tipo que estaba absolutamente ligado al nacionalismo prusiano. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque la Argentina se quedó con fantasías, con un montón de fantasías. Y estamos en el siglo XXI y mucha gente vive aún con las fantasías de principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Fantasías, historias, los cuentos del abuelo. Y nos creemos los cuentos del abuelo. No constatamos si los cuentos del abuelo tienen algo que ver con la realidad, con la historia. Con la historia no contada por uno, sino la historia contada por varios. Y buscar diferentes fuentes para tener más o menos alguna idea, si no lo vivimos, alguna idea de lo que realmente sucedió, algo parecido a la realidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que voy a hablar ahora? La actual administración jugó con un poco con esto de las fantasías, como lo hizo Mauricio, como lo hizo mucha gente. Argentina potencia, Menem con la nave espacial, fue un adelantado, porque en el fondo lo que decía era astronómicamente cierto. Una nave sale a la estratosfera en Córdoba y en no sé cuántos, 45 minutos puede estar en Japón, es cierto. Lo que pasa es que la Argentina no tenía tecnología para eso. Y cuando habíamos desarrollado la tecnología del misil Cóndor, las relaciones carnales dijeron Argentina es un país que tiene autonomía nuclear y está desarrollando un vector, es decir, un misil, de ninguna manera. Entonces Menem obedientemente desarmó la, el proyecto Cóndor, que era un proyecto de investigación aeroespacial. La Argentina, firmante del Tlatelolco, teniendo autonomía nuclear desde la década del 50, casi fines del 50, eh, nunca se nos ocurrió desarrollar el concepto de utilizar la energía nuclear para lastimar a nadie. Al contrario, se utilizó para energía. El único caso donde Argentina fue más o menos coherente en algo que no entendía, que era física nuclear. Ni los militares, ni la política entendía lo que era la fuerza nuclear, la energía nuclear. Por lo tanto, como no lo entiendo, no opino. Y básicamente no me meto. Por eso la Argentina desarrolló tecnología nuclear de punta que logró exportar reactores nucleares para energía eléctrica a países como Australia. Y tener autonomía para lo que era la energía nuclear puesta a la investigación científica y a la medicina nuclear. En eso Argentina es un país de punta, mundialmente reconocido. Estamos en un club muy reducido y básicamente muy respetado porque entre otras cosas la Argentina no jugó a la guerra nuclear. Sus científicos no estudian en Balseiro la aplicación militar de la energía nuclear. Por eso actualmente el director del ente mundial de control de la energía nuclear es un argentino. Hay que va a Chernobyl a ver cómo está en el medio de la guerra de Ucrania-Rusia, el reactor 1, 2, 3, el 4 no existe más, y los otros reactores que todavía funcionan, es un argentino. En este mundo, la Argentina va al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, porque fantaseó todo esto que conté en estos 14 minutos.
fantaseó que éramos una potencia, entonces que el problema argentino era solamente la casta, el problema argentino era la política, que el problema argentino eran los políticos, que el problema argentino era el Estado, el populismo, todos términos que en sí mismos no dicen nada, para después ver que el gobierno que atacaba a la casta terminaba en el mismo lodo todos amuchados, ¿no es cierto? Es decir, que como no tenía una estructura política propia, porque era el invento de un medio de comunicación ligado al peronismo, con el cual tenía una relación casi promiscua con Massa y la gente de Massa. De hecho, la primera lista de diputados nacionales de la Libertad Avanza que encabezaba Milei y estaba Villarroel fue financiada y empujada por los medios que manejaba el peronismo, América TV, etcétera, etcétera. Esa relación promiscua se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ¿en qué momento, cuando la política falla o la economía que uno imaginaba no se da, se empiezan a ver los resultados de las cosas? En la crisis. Vos ves los resultados de las cosas en las crisis. Y la Argentina está viviendo una crisis. Y yo diría una crisis muy profunda. Mucho más profunda de lo que la gente imagina. Hay un concepto general, un principio general. Cuando vas al fondo es porque fallaste. Es decir, vas al prestamista de última instancia porque hay algo que no hiciste bien. Milei recibió mucho voto del campo, me consta, porque Milei prometió lo que el campo viene pidiendo desde toda la vida: che, liberen el dólar, déjenme exportar cuando se me da la gana, déjenme importar tecnología cuando se me da la gana, déjenme exportar tecnología cuando se me da la gana. La Argentina exporta, por ejemplo, ustedes quizás no sea impactante en la balanza, pero es importante para el campo, exporta caballos de polo a los países árabes por cientos de miles de dólares, por millones y millones de dólares, vamos a decir verdad. En realidad la última exportación que se hizo a un país bastante absurdo que está, es un reinado, Bahrein creo que es, fueron de 235 millones de dólares en caballos de polo, en petizos, como decimos nosotros. Claro, son países los árabes que pueden comprar el original de Salvatore Mundi en 450 millones de dólares y armar un museo para un cuadro. Que dice, el museo costó mil y pico de millones de dólares, es como una nave extraterrestre con un, con, con un techo. Hay que mirarlo porque es extraordinario, el Louvre de Medio Oriente. Pero volvamos a Argentina. Ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cerraron las listas definitivamente. El viernes les había dicho, vamos a darles unas horas, porque siempre, por tradición, al final, cuando viene el cierre de las listas, la presentación de la lista definitiva ante la justicia electoral, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que se está estrenando de alguna manera, vamos a ver cómo funciona. Se presentaron a las listas finales con algunas sorpresas. Primero, la constatación de lo que yo decía era cierto, más allá de los enojos que producía entre mis oyentes, entre mis amigos que comparten este programa, y básicamente entre la gente de seguidora o no en Twitter, que me decía cualquier barbaridad cuando yo decía la alianza entre el radicalismo y el macrismo en la capital federal es un hecho incontrastable.
No podemos evitar la existencia de una alianza entre el radicalismo y el PRO, porque el PRO es gobierno, entre otras cosas, porque el radicalismo puso votos, lo suficientes como para que fueran gobierno, con Macri 2 veces, con Horacio 2 veces y con Jorge Macri hasta ahora 1 vez. Es una alianza, yo diría, de intereses muy profundos, que en muchos casos tiene que ver con la política, pero por lo general las alianzas no solo tienen que ver con la política, tienen que ver con intereses económicos, con intereses estratégicos, con negocios. Son alianzas. ¿O ustedes se creen que las alianzas que armó la Libertad Avanza en el Congreso son gratis? Y es tan corrupto el que cobra como el que paga. Ahora están peleándose por la Auditoría General de la Nación que le corresponde a la oposición. Está Negri propuesto por el radicalismo en diputados. En el Senado hay un bloque que lo maneja Romero, que es el bloque de Libertad Avanza y sus socios, entre ellos el PRO. Algunos senadores del PRO, no todos los senadores del PRO. El radicalismo tiene su propio candidato. Y esto es materia de negociación, porque el actual auditor, Fernández, se va, pero se va dejando una bomba de tiempo, que es una auditoría que desde el 2016 al 2024, cómo fue el comportamiento del Estado respecto a las consultoras. Consultoras económicas, consultoras políticas y consultoras de imagen. Y nos llevamos sorpresas muy grandes con esa auditoría, que hasta ahora nadie ha negado. Hoy Zuleta sobrevuela el tema, nosotros lo hablamos hace 2 meses. Cuidado porque salieron decretos diciendo cuáles eran las empresas que iban a encuestar. Vos cuando el Estado te dice que vos vas a hacer determinada tarea, es que te convertiste en proveedor. Te tenés que primero inscribir en un lugar que se llama proveedores del Estado. Entonces ahí presentás tu balance, tu carta orgánica fundacional como consultora, quiénes son los responsables, bla, 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 como un tipo que le vende café al Estado. Es un proveedor, porque el café se compra por licitación. Los proveedores de Estado se, se anotan en una lista para que en las licitaciones ellos puedan participar. Bueno, las encuestadoras son proveedores del Estado. Por lo tanto, si son proveedores del Estado, dependen del buen humor del Estado. Yo hoy esta semana contesté 4 encuestas por mail de SEO, de jerarquía, etcétera, etcétera. En todas dije lo mismo, ¿no? Entonces lo tenemos al auditor Fernández que se va, que deja una bomba de tiempo, como dice Zuleta. Tiene razón Zuleta. Nosotros dijimos hace 2 meses que hay un problema con el tema de que el Estado no debe contratar consultoras para desarrollar su tarea porque en la organización estatal está imaginado 20 millones de cosas para resolver las cuestiones que teóricamente resuelven las consultoras. Es decir, es privatizar tareas de Estado en manos de gente que influyen sobre la opinión general o sobre las opiniones de empresas. Yo no sé si esto es éticamente sostenible desde ningún punto de vista, si es jurídicamente justificable.
Lo que nos deja claro la auditoría de Fernández, que toda la labor de consultoría fue reducida al 30% de los proveedores inscriptos. Es decir, hay un 70% de consultoras, proveedores, encuestadoras que no han sido tomadas nunca en consideración. Después deberemos averiguar si estos son empresas existentes en la realidad o simplemente han hecho número para justificar que este 30% ligara el trabajo desde el 2016 al 2024. Pero son las mismas que Milei confirmó en el 2025. Es decir, hay una continuidad. Yo hablé bárbaro de Cristina, hablé bárbaro de Alberto, hablé bárbaro de Massa y ahora hablo bárbaro de Milei. Si ustedes hacen un poco de memoria recordarán el presidente Fernández cuando había ganado las PASO, Feynman, Rossi, Majul, Longobardi. Capital Federal se cerró sus listas provinciando la capital, es decir, pone el foco en sus legisladores locales. El PRO acuerda con el radicalismo una jugada, me parece inteligente. Pone a una chica, a una arquitecta, creo que es la señorita Levy, que es presidenta de la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, que reúne a todos los alumnos de las universidades nacionales que tienen sede en la capital federal, básicamente la Universidad de Buenos Aires, apostando no a la juventud, apostando al voto de la juventud de las universidades de Buenos Aires, que son un número bastante importante. Y respaldándola con la máquina, como decimos los radicales, la máquina radical. Por eso aparece Angelici. Todo el mundo dice que Angelici es una mala persona, o una persona gris, o opaca, como es el término que le gusta usar a Pañi. Bueno, para muchos de nosotros Pañi es opaco. Pero no importa, son opiniones. Yo no sé quién es Angelici, no lo conozco a Angelici, nunca lo he visto en mi vida Angelici, como decía mi abuelo, nunca le di pasto, no sé quién es. Lo he escuchado nombrar y sé que es un hombre de Nosiglia. Entonces, este hombre de Nosiglia, que no significa que Nosiglia esté detrás de esto, pero más o menos, manejó la interna de la capital como la viene manejando desde los 80. Así no es nada nuevo. Entonces, Lustó pone a alguien propio. Es decir, la estructura histórica del radicalismo le dice a los muchachos de Evolución, dame un nombre para encabezar la lista de las legislativas. Porque se supone que un radicalismo potenciado, con un nuevo con nombres nuevos, con personas nuevas, con la juventud, tiene que ver con eso de la fantasía de que los jóvenes renuevan la política. Yo he conocido un montón de jóvenes que realmente daban pena, pero no importa. No está científicamente comprobado que ser joven es mejor que ser maduro o ser viejo, en términos de relación política. Churchill tenía casi 80 años cuando salvó en el mundo de Adolf Hitler. O qué edad creían que tenía Roosevelt. Muy bien. Levy fue recibida por la cadena de la amistad de Twitter de los libertarios, recordando su condición de mujer y su condición de judía.
en una ciudad que es la ciudad del país donde más judíos hay, en un país donde está la tercer diáspora de los judíos en el mundo, Rusia, Estados Unidos, Argentina. Puede haber una diferencia, por más, por menos, pero es por ahí. El radicalismo toda su vida tuvo hombres y mujeres del pensamiento de la religión judaica o hebreos o semitas occidentalizados, como le gustaba decir a Levenson, Moisés Levenson, Greenspoon, miles. Y propone una chica joven, menor de 30 años, profesional, presidente de la FUBA, para encabezar la lista de legisladores de la ciudad, o que antes eran concejales. Pero la grandilocuencia de la capital tiene que ser autónoma, cosa que me parece muy bien, y si es autónoma, a sus legisladores locales los tiene que llamar diputados, legisladores de la ciudad. Muy bien, la Libertad Avanza lo lleva al vocero, pero que a mí me dicen los amigos que es testimonial lo del vocero. Va a ver cuánto voto puede sacar. El PRO la lleva a los penatos, es decir, la baja de la promotora, no autora, la promotora legislativa de ficha limpia, la premian bajándole el salario, bajándole los contratos, o no, del Congreso de la Nación a la legislatura porteña. Cuando se supone que la carrera política es para arriba y no para abajo. Pero cada uno imagina el mundo como más le gusta. La idea del PRO es poner una candidata visualmente fuerte. Y los discursos de los penatos, la visibilidad que le dieron los medios a los penatos, esto es lo que me hace sospechar de ella. El hecho de que haya dicho, a mí, mi opinión, haya dicho en sus discursos respecto a ficha limpia disparates jurídicos, me hace sospechar. Pero mejor me equivoco, por lo general siempre me equivoco, ¿verdad? Bien. Y el peronismo lo lleva a Santoro. Santoro es un radical. Para mí dejó de ser radical cuando se fue el kirchnerismo, pero para mí. Santoro es el yerno, o fue el yerno de Leopoldo Moró, que hace 25 años que dejó el radicalismo. Leopoldo renunció al radicalismo para irse con Néstor Kirchner. Y se mantiene y arrastró a Cecilia Moró, su hija, que estaba casada con Leandro Santoro. Es decir, la vida política de Leandro Santoro sale de la familia Moró. La hija de Cecilia, la única hija que tiene, es Santoro de apellido. Santoro Moró. Entonces yo no diría que es un radical, yo diría que es un tipo de Moró que hace 25 años que se fue al peronismo kirchnerista, pero después empezó a tomar distancia de Moró y de su discurso kirchnerista. Es un moderado que como tipo nacido, es decir, criado en el radicalismo, tiene un discurso moderado. Y puede llegar a juntar para sí mismo el voto histórico del peronismo en la capital, que está entre el 25 y el 30%. Es un número. Pero si ustedes miran para atrás, el peronismo siempre estuvo en esos votos. Entre 25, 22, 28, 30, 31. La mejor elección que hizo fue con Herman González. 34%. Con toda la apoyatura de
de Menem atrás, etcétera, etcétera, antes de la reforma de la Constitución. Estoy diciendo, eh, sí, antes de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, ya tenemos a Levy por el radicalismo, el vocero presidencial, que por lo que me dicen es testimonial, va a asumir y va a renunciar por cuestiones superiores, pero a la Libertad Avanza la cortan por el medio porque el fundador de la Libertad Avanza en Capital Federal se va solo, Marra se va solo. ¿Le va a sacar votos a la Libertad Avanza? Y sí, seguramente. Los votos el núcleo fundacional. Y el peronismo lo lleva, el peronismo más radicalizado, lo lleva a Juan Manuel Abal Medina para sacarle votos a Santoro. En realidad están todos laburando para Jorge Macri, de alguna manera. Jorge Macri tiene su núcleo duro, el PRO de la capital es una marca registrada, es una marca vecinal absolutamente registrada, porque esto es una elección vecinal, como la que vamos a tener acá en mayo. Es una elección provincial. En la capital, que no es una provincia, es una ciudad autónoma, los que viven en la ciudad autónoma son vecinos. Por lo tanto, frente a esto, no sé, esto es lo que ha logrado la capital federal. Solamente esto. Y en provincia de Buenos Aires, hasta ahora Santilli encabezaría una alianza muy rara entre el PRO y la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza no tiene un voto, no tiene un intendente. Sí, bueno, no tiene un intendente. Lo tiene a Lanuse en San Isidro, que no le va a ir bien. Con esto voy redondeando. Salieron algunas encuestas que están muy interesantes. Yo publiqué algunas dentro de notas en Twitter. Por ejemplo, en el último mes, en la capital antikirchnerista del país, que es la provincia de Córdoba, Milei cayó 17 puntos. Porque preguntados por el pueblo cordobés, que es un pueblo inteligente, que es un pueblo intransigente, que es un pueblo que cuando toma una decisión la sigue. Yo tengo mucho respeto a todas las provincias, pero con Córdoba es una cosa bastante especial. Ahí nació la reforma universitaria, ahí nació el cordobazo, la caída de Onganía nace en Córdoba, con la unión de obreros y estudiantes en una gran marcha después del asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, en manos de la policía, el famoso cordobazo. Muy bien. Hay una eminente caída de Milei que tiene que ver con tres cosas fundamentales. Primero, el CryptoGate es un golpe, es un delito continuo, como diríamos, como si fuera, no sé, secuestro. Secuestró su dignidad, Milei. Y el secuestro es un delito continuo. Mientras la persona está secuestrada, el delito continúa. En este caso, la caída de imagen de Milei es porque una pata importante de su discurso originario, que era la honestidad, la transparencia, venimos a combatir la corrupción política de la casta, etcétera, etcétera, se diluyó como una criptomoneda falsa. Y de ahí no se vuelve, porque en vez de decir me engañaron, no, él acelera en las curvas, él cree que eso es un atributo de la personalidad. No, es un defecto de la personalidad, acelerar en las curvas.
y que la información que hay es que es una asociación un poco ilícita, donde Adorni no es una figura extraña a esta asociación, donde Karina es una figura fundamental en esta asociación, porque los empresarios saben que Karina les cobraba $10.000 para las charlas de Milei, era Karina la que iba a cobrar. Y esto continuó en la presidencia. Y luego alguien dijo, hagamos un gran negocio con las cripto, y ahí está hasta las manos. Porque aparte muchos de dos ciudadanos norteamericanos que participaron de esta joda se presentaron como testigos arrepentidos, para usar una figura argentina, para colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Y el reconocimiento que hace el propio Milei, que él mantiene relaciones institucionales con Trump. Trump no le contesta el teléfono. Porque Donald tiene sus propios escándalos, sus propios problemas. Su quilombo con México, su quilombo con Canadá, Europa que no le da mucha pelota, la guerra ruso-ucraniana. Es decir, hay mucho quilombo en Estados Unidos como para que se preocupen en atenderlo a Milei. Por lo tanto, los que fantaseaban con que estaba bien ir al fondo y fantaseaban que Donald nos iba a ayudar como lo ayudó a Macri, yo diría que el contexto es distinto. Entonces, para ir terminando, yo quería hacerles esta reflexión final. Tenemos que administrar un gobierno que está tambaleando en los tres ejes básicos que lo llevaron al triunfo hace 15 meses, 20 meses. La transparencia, la lucha contra la transparencia que no hay, la lucha contra la casta, lo tiene a Scioli en el gobierno. Uso a Scioli como símbolo. Ustedes no saben lo que son las segundas y terceras líneas que nos salen en los diarios. Todo masismo, químicamente puro. No se olviden, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, donde nació Massa. De la misma sección donde nació Massa, la primera sección electoral. Él era de Tigre, yo era de San Isidro. San Isidro, San Fernando, Tigre. Y como nota de color, yo fui el último candidato de la lista 3 de la UCR en Tigre, donde saqué unos hermosos 3.090 votos. El único que me saludó fue Ubieto, que era el intendente. Pero puse fiscales en las 300 mesas. Por lo tanto, el negocio de Massa con Milei lo vimos en la provincia de Buenos Aires, cuando lees las listas, como acá. El senador y el diputado que tiene el manejo de PAM y qué sé yo, una cosa bastante rara, y un sanatorio donde van es propiedad, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Deriva a los viejitos al sanatorio de su interés. Pero el senador por la Libertad Avanza, 2 años antes había sido candidato de Massa. Y entre el peronismo de Massa y los libertarios de Milei hay un salto cualitativo y cuantitativo fenomenal. No le digo ideológico. Entonces, la coherencia de Milei se deshizo con la lucha anticasta. Transparencia con el cripto gay es muy dudoso, porque no es por abajo, como los delitos que se le imputan a otros presidentes, que encubrieron delitos de otros, pudieron haber ganado dinero con este encubrimiento. Este muchacho protagonizó el acto típico, antijurídico y culpable, es decir, el delito, el dolo. Lo protagonizó él y su hermana, según lo que se está investigando. Y la eficacia económica tampoco,
Porque el Banco Central, menos mal que no disolvió el Banco Central, porque si no, ¿dónde va a buscar dólares? Hoy el dólar estaría en 3.000 pesos. Menos mal que no dolarizó, no puede. El viernes les expliqué lo que es la base del 40% al dólar oficial que cerró el día jueves. Sí, el día jueves. Eh, la base, las M, son 110, 120 mil millones de dólares. Es decir, si todos los pesos que están en el sistema financiero, cajas de ahorro, cuentas corrientes, se quisieran transformar en dólares, no hay de dónde sacar 120 mil millones de dólares. La Argentina no los tiene. Y encima hay un pecado original que hoy lo decía Zuleta y me parece que es bueno destacarlo, y con esto sí termino, que es subestimar a los agentes financieros y a los agentes intermediarios de la moneda americana. Los exportadores, los importadores. Entonces, los importadores quieren los dólares ahora, ya, en este momento, porque quieren cancelar operaciones de importación ahora, con el dólar a 1090. El campo no te va a liquidar con un dólar a 1090 y duda de liquidarte con el dólar blend, porque le dicen que van a sacar el dólar blend y te dice, bueno, yo lo meto meto la cosecha en silos. Y encima seguimos pagando el turismo, porque la gente sigue viajando, muchachos, ¿eh? Y todo esto para mantener una ficción de una inflación mecanizada, no estabilizada, sino mecanizada por la fuerza del mercado, porque la única ancla que tiene la inflación argentina es el subvalor del dólar. Quería decirles estas reflexiones de domingo para que no nos enojemos. Tratemos de ver que, bueno, las esperanzas que muchos argentinos de buena leche tenían nace de la fantasía de pensar que somos un país central. Y no somos un país central porque en el fondo, muy en el fondo, a los argentinos nos gusta que nos mientan. Y me parece que la solución es empezar a castigar legislativamente a los que nos han mentido. ¿Y qué hacemos, doctor? ¿No votamos? ¿O qué hacemos, Guillermo? ¿No votamos? No, voten, pero aunque sea, reconozcan que esto es así. Porque la mejor manera de salir de un problema es reconociéndolo. Y una vez que lo reconocemos, le encontramos vías de solución. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles, sean buenos, pórtense bien.